Bien, buenas tardes a todas, a todos. Espero que estén muy bien. Estamos dando inicio el día de hoy a la quinta y última sesión de este taller de ecología, que como Librería en el Blanco hemos realizado en el contexto de una serie de talleres y de acciones que están, digamos, contempladas dentro de un proyecto que ha sido financiado por el Fondo Nacional del Libro y la Lectura en su convocatoria 2022. Y estamos entonces con Sadi y con Omar, que van a hacer, digamos, este cierre ya, me imagino, a modo de síntesis, pero también yo creo enriqueciendo las reflexiones que hayamos podido realizar durante las sesiones, también obviamente con las que las demás y los demás que están participando el día de hoy puedan, digamos, aportar. Así que bueno, les dejo, chicos, para que puedan iniciar. Súper, súper. Gracias, Isra. Bueno, como decía Israel, nuestros nombres son Sadi Jorquera, Omar Cataldo. Somos militantes del movimiento ambiental de la Quinta Región, específicamente de la ciudad de Limache, y que también nos invitan a impartir este módulo, o en realidad este taller de ecología, y que le dimos un enfoque de ecología política. Empezamos este taller también haciendo una mención súper importante sobre el indulto de parte de los compañeros presos, presas políticas, por si acaso, el día de hoy, así que estamos muy felices también por eso. Así que bueno, vamos a empezar. Omar, ¿compartes pantalla para comenzar con el taller? El quinto módulo, digamos, y último, y en realidad nos vamos, como les decía desde el principio, este taller se hizo como desde una pirámide invertida, desde lo más macro hasta lo más experiencial, si se le dice, no sé cómo es la palabra, y que el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito también en los términos como locales, ¿cierto? Donde todo lo que nosotras mencionamos en el módulo o en el taller en general, lo vamos a poder como presentar, digamos, y ustedes van a poder sacar alguna información, o en realidad se les van a recordar alguna información que nosotros le hemos otorgado como herramienta en todo esto, en toda esta lucha local que nosotros dimos contra la termoeléctrica Los Rulos. Así que eso, Omar, ahí estás muteado. Ahí. No estoy permitido para compartir. Ah, disculpen, al tiro te habilito. Estaba mirando otra cosa. Ahora sí, Omar. Gracias, Isra. Ya. Perfecto. Bueno, empezamos nuevamente con la presentación protocolar. Librería en el Blanco nos da esta invitación. Nosotros somos parte de Libres de Alta Tensión. Bueno, en mi caso particular, Omar es parte de otra organización ambiental y que estamos haciendo este taller. Avanzamos. Como les decía, este módulo, el último y el quinto módulo que tenemos es Avanzadas en la Lucha, lo pudimos como titular. En realidad era como brindar y promover experiencias colectivas de luchas ambientales de los activismos territoriales, que en realidad vamos a impartirlo como en dos partes. Omar, si avanzas. En dos partes, en realidad como un poquito de la historia del conflicto socioambiental en Limache, para, como les decía, como para que todas las herramientas, toda la información que nosotros le hemos otorgado en los anteriores módulos pudiesen ahí como identificarlo en esta historia en cuanto a la carretera eléctrica LT Cardón por Paico, que comienza este conflicto en el año 2013, y la termoeléctrica Los Rulos, que comienza en el año 2014, una coincidencia que nosotros desde el principio sabíamos que no era coincidencia. ¿Avanzamos, Omar? Bueno, aquí un poquito voy a ir, no voy a leer lo textual, voy a hacerlo un poquito como en resumen. Esta historia en el conflicto medioambiental en Limache comienza a eso de, bueno, como les decía, empezaba como a saberse en el año 2013 LT Cardones Colpaico, 2014 Termoeléctrica Los Rulos, pero cuando empieza
la movilización socioambiental específicamente en el 2015, y que desde ahora, o sea, desde el 2015 hasta ahora, 2022, fue uno de los conflictos ambientales más largos de la quinta región, ya uno de los conflictos más duraderos que afortunadamente también se cae la termoeléctrica Los Rulos. ¿Cuál era el conflicto específicamente? Y que llega hasta el 2014 la pretensión de instalar la termoeléctrica Los Rulos en el sector rural de la ciudad de Limache y en el sector de Borriqueros, entre Villa Alemana y Limache, ya, así que también estaban involucrados otras ciudades. Era un megaproyecto de generación eléctrica, ¿cierto?, de ciclo combinado, que usaría gas como combustible principal y diésel en términos de emergencia, y ¿cuál era la idea? Era producir 530 megawatts, si no me equivoco mal, megawatts se dice, ¿no? Que serían derivados del sistema interconectado central, ¿ya? Como es lo que, como en realidad como el sistema eléctrico, en realidad modelo eléctrico a nivel nacional. Bueno, acá un poquito, hicimos como muchas gráficas desde el 2015 en adelante, ¿ya? Y en realidad lo que ustedes están viendo es que lo que está al medio de la gráfica es la termoeléctrica Los Rulos, o eventualmente la instalación de la termoeléctrica Los Rulos, y los vientos que vienen de la costa, si mal no me equivoco, Omar, irían hacia la zona núcleo de la reserva Campana Peñuelas, la reserva de la biosfera, ¿ya? Todas estas emisiones que daba la termoeléctrica se iba hacia allá. Por eso mismo era tan importante como dejar como súper explícito en realidad como las afectaciones en términos de contaminación de aire, ¿ya? Entendiendo de que la termoeléctrica Los Rulos está dentro, o eventualmente o en ese minuto quería pretender instalarse dentro de la reserva de la biosfera, porque entendemos que la reserva de la biosfera Campana Peñuelas componen al menos 11 comunas, y Limache estaba ahí dentro, ¿ya? Bueno, un poquito, en realidad, bien cortísimo un poco lo que pudiésemos decir en eso, en estos 3 puntos que ustedes ven en el PPT, es que más que nada Limache y Olmué se empieza a movilizar un poco por LT Cardones Polpaico, que es como una tremenda cicatriz metálica, si le pudiésemos decir, que empieza desde el Pan de Azúcar, como en la 4ª región, hacia la región metropolitana, hacia Polpaico, ¿cierto?, cercano a Tiltil, que curiosamente también se conectaba muchas termoeléctricas similares a Los Rulos en esta cicatriz, ¿cierto?, de torres ya de alta tensión. Entonces en realidad había como una relación bastante estrecha a comparación de lo que nos decían ambas empresas, ¿no?, que en realidad no tenían ninguna relación, en realidad era evidente que sí la tenían. En ese periodo Los Rulos comenzaba con sus tramitaciones en el Servicio de Evaluación Ambiental, como ustedes ya bien lo saben, es la sigla SEA, ¿cierto? Y empieza a consolidarse la movilización socioambiental que primeramente empieza por Libres de Alta Tensión, la organización a la cual represento, y que empieza a levantar específicamente contra la termoeléctrica Los Rulos la ciudad de Limache, pero también otros sectores del valle, no necesariamente parte de otras comunas, sino en realidad sectores periféricos, sectores como rurales que también pueden estar dentro o fuera de la ciudad de Limache. Y en este largo trayecto de movilización nos vamos enterando de bastantes situaciones, como por ejemplo que el alcalde Daniel Morales, actualmente el alcalde que se encuentra en Limache, acepta un protocolo de acuerdos, en definitiva se vende, ¿cierto?, en realidad a la termoeléctrica Los Rulos, como que acepta o firma este protocolo de acuerdo, entrega algunos beneficios, dígase, no sé, una ciclovía en el sector rural de Limache, ¿cierto? Algunos beneficios para la Junta de Vecinos, para clubes deportivos, y ahí empieza a surgir, en realidad marcamos como hitos en términos a consignas en Limache. En ese sentido, nosotros empezamos el periodo de hashtag Yo no me vendo, en relación a
que tanto Daniel Morales como también el Consejo, la gran mayoría del Consejo de ese tiempo, habrían aceptado este protocolo de acuerdo para también poder hacer un respaldo a la instalación de la termoeléctrica Los Rulos, ¿ya? Avanzamos. Bueno, en realidad la oposición empieza a tomar fuerzas en realidad, el Limache y Libres de Alta Tensión en general, empieza a movilizar otras organizaciones u otros territorios. En este caso, Olmué, existió un Libre de Alta Tensión Olmué, por ejemplo, que se posiciona contra LT Cardones Polpaico y también contra la termoeléctrica Los Rulos. Libres de Alta Tensión también impulsa también la construcción ambientales de otras ciudades como en Villa Alemana. Y empiezan en realidad a salir muchos vecinos y vecinas en toda la provincia del Marga Marga y también unificando un poco este mismo territorio. En ese sentido, yo creo que en 2017 es donde sacamos en Olmué un espacio, un sector rural de la quinta región que tiene muy pocos habitantes, llegamos a tener 2000 personas en la calle y nunca visto tampoco en Olmué, porque también se caracteriza por ser en realidad una comuna que tiene como características patronales. Entonces también tiene como todo este perfil y hitos tan importantes en defensa de la tierra, ya, o en defensa del territorio, más que lo ambiental, es defender en realidad con que los vecinas defienden en dónde viven, ¿no? Y saben la importancia de esas mismas, como de las mismas consecuencias de la termoeléctrica. En el año 2017 se aprueba la resolución de calificación ambiental, la RCA de la termoeléctrica, que en ese entonces, en el 2017, todavía lo tenía IC Power, que era una empresa israelí, ¿ya? Y que posteriormente se la venden ya cuando empiezan a tener como muchos conflictos en realidad con nosotras como movimiento ambiental, es que se la venden a Inkia Energy, en la que finalmente desiste de este proyecto. Esta polémica aprobación después de que el Ministerio de Salud de Bachelet habría llamado públicamente a rechazar el proyecto es que lo aceptan en definitiva y en realidad creo que el Comité de Ministros, perdón, la única que dice que está en contra de esta termoeléctrica es esta Seremi o el Ministerio de Salud, y todos los otros de ese periodo aceptan la termoeléctrica Los Rulos con algunas observaciones de pronto también. Observaciones que son en torno a emisiones o también evaluaciones del aire, ¿cierto? La calidad del aire, la calidad o en realidad la cantidad de contaminación que pudiese tener, cómo mitigar también algunas situaciones conflictivas en esa situación. Eso, Omar desapareció. Omar. Ahí está. Está conectado, Matt. Sí, parece que ¿Sí? se paró. Bueno, en el año 2019 se acoge la tramitación de los recursos que pretenden invalidar esta aprobación, ¿ya? Sin embargo, resuelve no encontrarse pertinente porque aún se mantenían en trámites administrativos. En realidad existió desde, no sé, del 2015, de cuando empezó a fortalecerse el movimiento ambiental, existió un piquete de abogados bastante comprometidos con la causa medioambiental, y por lo mismo ellos pretendían que, bueno, no le tenían esperanza, por supuesto, en los comités de ministros, ¿cierto? Que se acogen y en realidad sus decisiones son netamente políticas, más que de ver o velar en realidad de vivir en un ambiente libre de contaminación. Es por eso que en realidad esperaban que los comités de ministros se pudieran terminar, o en realidad terminar ese proceso administrativo para pasar en definitiva a los tribunales ambientales, ¿ya? Porque ahí sería como la única resolución o la única forma más neutral, más ética o moral políticamente, si se pudiese decir, a comparación del Comité de Ministros, que la termoeléctrica Los Rulos pasó por gobiernos de Michelle Bachelet, que entendemos que también endureció el modelo extractivista que tiene el modelo neoliberal de Chile, y Sebastián Piñera, que yo me imagino que todas y todos también sabemos también el perfil y la ideología económica que también tiene, ¿no?
Por eso, en razón a esa situación, es que se esperaba que el Tribunal Ambiental pudiese ser un poco más neutral en las decisiones, teniendo los respaldos, por supuesto, de todos estos trabajos que realiza el movimiento ambiental y los abogados, compañeros abogados, ¿ya? Y bueno, también se nos pasan algunos goles de parte del gobierno, recuerdo muy bien, fue el año pasado, sí, el año pasado, que en realidad fueron a 17 días del término del gobierno de Sebastián Piñera, es que aparece una tabla, o aparece la tabla de discusión del Comité de Ministros de Piñera, el punto de la termoeléctrica Los Rulos sin previo aviso, ya donde no se pudo hacer una movilización, una agitación, o en realidad informarle a los vecinos, vecinas, a las comunidades que se iba a sesionar en el Comité de Ministros, y posteriormente se termina por aprobar, ¿cierto? Con casi la totalidad de los votos a favor, la instalación de la termoeléctrica Los Rulos, con también con observaciones hacia la empresa titular, en este caso Inkia Energy, ¿ya? Fue bastante polémico en ese año, eso fue en el 2021, 2020, si mal no me acuerdo, ha pasado muy rápido el tiempo, que sí, que en realidad fue una de las cosas que en realidad nos tenían más temblorosas, pero a su vez los abogados lo veían un poco como una buena racha para poder ingresar a los tribunales ambientales donde pudiese existir neutralidad y hacer válido también las reclamaciones que muchos vecinos y vecinas tenían en ese entonces, también hace muchos años, desde el 2017 que nosotros empezamos a hacer reclamaciones, ¿ya? ¿Avanzamos? Bueno, ante la noticia, la comunidad y los municipios movilizados por la demanda de la ciudadanía, en este caso empezamos como en un periodo en realidad de recambio político en las localidades, ya, donde sale, por ejemplo, Viñambres de Quilpué, ¿cierto? Que son en realidad algunos perfiles que por lo menos en nuestra experiencia acá en la provincia, es que siempre validaron la instalación de megaproyectos que estuvieran en desmedro también de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y en ese caso hay una renovación de municipios, en realidad de escaños políticos, donde son exigidos y en realidad se movilizan por la exigencia de la ciudadanía y comprometen presentar recursos administrativos y judiciales para revertir la decisión que toma el Comité de Ministros de Piñera, ¿ya? Y bueno, en realidad esta apelación igualmente se dirige al gobierno actual, ya en ese tiempo, a principios de este año, la apelación en realidad como la no instalación de la termoeléctrica en Los Rulos es la misma exigencia que nosotros le hicimos a Bachelet, a Piñera, como también ahora a Boric. Y en el mes de septiembre del presente año se acoge la tramitación de las reclamaciones de la comunidad defendidas por vecinos y abogados. Es ahí que en el mes de septiembre de este año es que ingresa a Tribunal Ambiental de parte de nuestros abogados, ¿ya? Poder empezar el proceso que les decía en el Tribunal Ambiental. ¿Avanzamos? Y bueno, como un poco términos de historia o términos feliz, uno de los pocos términos felices que tenemos en los movimientos ambientales es que en octubre del año 2022 triunfa la movilización, la comunidad, y se celebra el término del retiro de Inkia Energy, ya que ese es el que les decía, que era el nuevo titular después que se lo compraron a IC Power. Y se retira del proceso administrativo y judicial, en definitiva. Se formaliza el abandono de su RCA y del proceso judicial. En realidad se abandona del RCA y en realidad se asumía que no iban a asumir en realidad el proceso judicial que estábamos ingresando en el segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Entonces, en realidad, sí, lo hice bastante conciso, bastante concreto en realidad como un poco la historia. No sé si les llama la atención algunos conceptos. Bueno, en realidad con el Omar intentamos como entregar las herramientas o los recursos como informativos, bien desde nuestra experiencia, ¿no? Como cuál es la diferencia entre proceso judicial y proceso administrativo, por ejemplo, cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos locales, como también las comunidades en la defensa del territorio, y cuántas siglas como RCA, que
resolución de calificación ambiental, el SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, todo lo que nosotros vivimos por lo menos durante estos 8 años, 9 años, si mal no me equivoco, es porque todo lo que nosotros aprendimos es lo que nosotros expusimos en estos 5 módulos, ¿ya? Es por eso que queríamos como terminar o quizás exponerle también la historia del conflicto ambiental acá en Limache, en nuestra localidad, porque insistimos que también la colaboración o también la información tiene que ser colectiva, ¿ya? Es por eso que el término en realidad de este 5.º módulo es a propósito de entregarles nuestra experiencia para que le pueda tomar sentido también a los procesos que quizás ustedes también están en sus territorios también insertos o que están observando también atentamente, ¿ya? Omar, no sé si se me quedó algo en el tintero con el tema de la historia que pudiese ser algo importante para los asistentes. No, en general yo encuentro que es bastante sintético, solamente como hay una corrección que me parece que dijiste que la Cardona Polpaico partía de la 4ª región y es de la 3ª región. Lo único que Ya. desde Pan de Azúcar hasta, bueno, desde Cardones, que es a la altura de Pan de Azúcar, y Polpaico, que está en Tiltil. Súper, sí, eso es más que nada, y bueno, como les decía también, que pudieran desarrollar con más detalle la estrategia de división de la comunidad. César, ¿puedes explayarte en lo que escribes? Sí, hola. Hola. Ustedes hablaron ahí de cómo las empresas se habían insertado dentro de la comunidad y me gustaría ver si podían desarrollar un poquito más eso para ver patrones comunes con lo que se hace acá también en el Chuapa, Ajá. para estar como atento a cómo van horadando las confianzas locales y dividiendo las comunidades. Sí, mira, en realidad yo lo veo como en 3 cosas, no, en 2 cosas en realidad. Bueno, claramente la inserción de Inkia Energy o ICE Power en su principio, claramente son compras de voluntades, ¿ya? Por tanto, hubieron muchas juntas de vecinos, yo creo que 1/4 de las juntas de vecinos de acá de Limache que aceptaron regalías y también dineros de parte de ICE Power en su tiempo, en que Energy actualmente, y que también eso dividió bastante a la comunidad en torno a debates, ya muchos debates, ya sea a nivel red social, como también dentro de la comunidad, incluso también dentro del movimiento ambiental. En realidad lo que ICE Power o Inkia Energy hacían era entrar a la comunidad, pero a las comunidades más necesitadas, las que fueron abandonadas por el Estado, ¿cierto? En poder desarrollar en realidad alguna alternativa para que pudiesen tener estos espacios comunitarios que ingresan en definitiva como los que ayudan, ¿cierto? Pero con un discurso igual, otorgándole la responsabilidad al Estado del por qué no están realizando o por qué las empresas privadas como ellos tienen que como avanzar o llenar esos hoyos estatales que no les corresponden, ¿ya? Y desde ahí también hay muchos dirigentas que eran bastante agradecidos con esta empresa y que nosotros como movimiento ambiental resolvíamos que en realidad no, a pesar de que, claro, con esta rabia en decir, pucha, que son unos vendidos, tampoco podíamos culpar a las personas que aceptaban estas regalías porque efectivamente las necesitaban, ¿no? Entonces, se transforman en un nuevo estado. Claro, o sea, en realidad yo creo que también es el desprendimiento, y bueno, ahí nos vamos en otra discusión un poco más política, así como de lleno, como orgánicamente o administrativamente, incluso ideológica, que en realidad actualmente el Estado de Chile no se hace cargo en realidad de las personas que se encuentran abandonadas.
En realidad, si nos ponemos a hablar un poco más de otros conflictos, Enel, por ejemplo, tiene mucho más peso que el Estado en Puchuncaví y Quintero. Entonces, también tenemos que entender de que las empresas tienen esta cuestión de responsabilidad social, e incluso los megaproyectos tienen un presupuesto anticipado para poder sostener la resistencia de los movimientos ambientales y poder avanzar frente a esto. Hay cierto dinero para poder ayudar a la junta de vecinos, ¿cierto? Que por lo general son las juntas de vecinos que están más abandonadas o menos politizadas, ¿cierto? Para poder entrar de forma más fácil, ¿ya? Y tengo la otra parte. Sí, manipulan demasiado. De hecho, en realidad, si tú te pones a hablar o estás con ellos, en realidad, efectivamente te caen súper bien porque son súper amables, ¿cachai? En realidad para eso lo hacen, en realidad. Y yo lo veo con otra parte, la responsabilidad local o la cara visible, no sé si decirle de Estado, pero sí el gobierno local que lo representa el municipio, ¿no? Nosotros no sabemos, yo no sé si el Omar sabrá por ahí si hay alguna otra experiencia, pero yo no sé de otra experiencia que hayan protocolos de acuerdos que hayan sido aceptados, por ejemplo, como lo hizo este alcalde y aceptado por parte del consejo, que en realidad fue desarrollar, bueno, acá tenemos, no sé, un liceo, uno de los liceos más caros de Chile, porque en realidad siempre se tiraban a quiebra las empresas, y quien ayudó a desarrollar o a tener instalaciones, por ejemplo, de gastronomía, porque es técnico, fue ICE Power. ¿Ya? Entonces también es como entregar el dinero que el Estado debería entregar también a un derecho básico como es la educación. Bueno, ahí pasa también todo esto pasa a Contraloría, porque efectivamente Contraloría dice, bueno, tienes que devolverle dinero a ICE Power, uno, porque él no es el que subvenciona la educación, ¿ya? Y que aparte también son como aportes ilegítimos, ¿ya? Son en realidad compras de voluntades, en definitiva, lo que quiso decir la Contraloría. Entonces, también ahí, bueno, vamos viendo un poco la situación que fuimos desarrollando, y también lo que decía, que en realidad surge un granito con respecto a estas compras de voluntades, que era el yo no me vendo. El yo no me vendo, que en realidad estaban siendo un poco acorralados también las juntas de vecinos que aceptaron. No quiero decir que las juntas de vecinos me causa un poco de contradicción decir que una junta de vecinos se vendió, solamente vio sus necesidades, ¿cierto? Pero también muchos vecinos dijeron que eran unos vendidos, su propia directiva. Como también adjudicarle y apuntar también a los mismos que debiesen estar atentos y estar a favor también de los derechos, el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación, ya que son los concejales. Y que parte de esos concejales quienes también aceptaron este protocolo de acuerdo aún se encuentran en el consejo, ¿ya? Entonces, en realidad son como, yo lo veo como dos partes en realidad, como la responsabilidad social en la que se respalda los megaproyectos, y también la irresponsabilidad del Estado. Es por eso que también yo creo que con esos dos matices pudiésemos tener este conflicto de intereses también con los que juegan, incluso también ICE Power e Inkia Energy en su tiempo, ¿no? Eso. Yo podría complementar quizás con, bueno, la consulta que tú hacías es que en verdad las empresas en todos lados hacen eso, en este caso fue con la municipalidad directamente, y todos los concejales implicados y el alcalde, quienes en este caso negociaron, ¿cierto?, con la empresa para los beneficios sociales. Em, pero en otros lados las empresas se dirigen a veces directamente con los dirigentes, son distintos los posibles modos, digamos, de operación, pero en el fondo siempre lo hacen. En este caso fue a través de un protocolo de acuerdo institucional con la MUNI, pero en el fondo a veces son más legítimos, a veces son más ilegítimos. Me refiero a institucionalmente, más como negociación por detrás, por otros lados.
Y respecto a, que iba a mencionar que, respecto al tema de la división, yo creo que igual es importante ahí o interesante hacer un análisis de lo que implica la división, porque a veces la división eh, no es tanto de ambientalistas y gente pro proyecto, sino que es un poco más compleja. A veces, por ejemplo, para el caso de Cardones por Paico, estaba la comunidad La Dormida, que por la comunidad La Dormida, un sector de Olmué, que está llegando a Tiltil, pasaba este trazado. Y ahí la comunidad tuvo una fuerte como rechazo. De hecho, ahí hubo una toma de una torre de alta tensión, pero hubo también división en la comunidad, porque claro, habían distintas posiciones. Habían algunos que querían el proyecto, que pasara simplemente. Habían otros que querían el proyecto, pero que les dejara algo. Habían otros que querían el proyecto, o sea, que no querían el proyecto porque pasaba por su propiedad, y habían otros que no querían el proyecto por un fundamento ambiental. Entonces, también la división va no solamente desde un punto de vista como ambientalistas versus desarrollistas, sino que también son diversas los motivos que generan la división, lo cual lo hace mucho más complejo de abarcar porque finalmente, ¿cómo nos ponemos de acuerdo todas estas visiones? Ahí también yo creo que es algo muy importante de tener en consideración cuando se habla de dividir, porque al final las empresas, claro, hacen lo suyo eh, cuando ingresan, digamos, plata o beneficios, pero yo creo que al final lo relevante en verdad es como cuán unida está la comunidad. En el fondo, si la comunidad está bastante unida, finalmente sea cual sea el incentivo que llegue, podríamos quizás tratar de disminuir ese grado de división, existiendo una visión común en el territorio. Eso. Pasamos a la otra parte. No sé si hay Sí, alguna otra y consulta. como les decía, igual nosotros acuñamos también muchas consignas y una de las consignas que en realidad sigue teniendo consideración es que somos reserva de la biosfera, ¿ya? Nosotros pertenecemos, como les decía, somos una de las 11 comunas de la reserva de la biosfera, Campana Peñuelas, y es esencial también que para defender también tenemos que conocer. Y tuvimos que meternos de lleno también con ayuda de nuestros compis también que se meten más como los geógrafos, ¿cierto? Que en el caso de Lomar, poder saber lo importante de una reserva de la biosfera, porque creo que son una de las, bueno, la reserva de Campana Peñuelas es muy importante porque es una de las pocas que hay en la quinta región incluso, creo. Entonces, igual es La única. importante, la única, bueno, más importante todavía. Por eso el Omar se va a dedicar a poder mencionarles también de que todo este conflicto que yo les expuse, ¿por qué es tan importante? Porque estamos inmersos en la reserva de la biosfera. Mándale nomás, Disculpen, Omar. antes que sigan, disculpen que como que fue muy rápido el cambio y yo quería hacer una pregunta, Ajá. eh, porque se enfocaron un poco en el tema de las divisiones y de cómo actúa, eh, digamos, el actuar inteligente, por decirlo así, de las empresas, de cómo se insertan en las comunidades, pero a mí me queda un poquito quizás la pata también para ir sacando aprendizajes sobre cuál es el repertorio de acciones que desarrolla el movimiento social y sobre todo en específico el movimiento ambientalista para enfrentarse no solo a este problema, sino que en general, digamos, cuáles son el repertorio que han podido desarrollar ustedes. A mí me tocó hace unos años también escribir un artículo sobre el Modatima también en este sentido y me acuerdo de algunas cosas que conversamos, pero me gustaría escuchar a ustedes también sobre cómo sistematizan esto, porque la idea es sacar lecciones para que los demás que están, digamos, en sus regiones, como decían ustedes, en sus movimientos, tengan una conciencia de cómo se va actuando en estas distintas, en este proceso, que por lo que dicen ustedes es bien largo. Es Mm. una lucha de largo aliento, digamos, de tener este tipo de proyectos y es importante, por lo tanto, tener una conciencia de hacia dónde se va,
cuándo se está actuando, digamos, correctamente, y poder ir diagnosticando eso. No sé qué podrían decir ustedes, cuáles son, digamos, las acciones que, o digamos, ese repertorio, a qué herramientas le echaron mano así conscientemente o que fueron adquiriendo conciencia dentro del proceso. Yo creo que hoy tengo mucha idea en la cabeza con lo que estáis preguntando, pero creo que voy a decir como una o dos. Yo creo que una de las cosas que hemos tenido experiencia, algunos que también nos hemos vinculado en otros conflictos ambientales, otros compañeros y compañeras de otros territorios, es que en realidad los megaproyectos y las empresas titulares actúan de la misma manera. Actúan en este caso, por ejemplo, los conflictos, las divisiones de comunidades, en realidad es generada también por los megaproyectos. Entonces también como conocer cosas bases o cómo sacar el limpio es que efectivamente tenemos megaproyectos que sí verdaderamente tienen los mismos patrones para poder insertarse en la comunidad. De distinta manera, con las necesidades que conlleva cada comunidad, eso es distinto, ¿no? Pero sí, lo que yo por lo menos me he dado cuenta conversando con otros conflictos ambientales o con otros compañeros, es que en realidad lo mismo que, no sé, va a ser Enel en Puchuncaví Quintero, lo va a hacer, lo podría hacer Inkia Energy acá en Limache. Entonces también sacar el limpio esas situaciones y también creo una de las cosas es que tenemos que tener un movimiento ambiental que no solamente esté en la calle, sino que en realidad tenga conocimiento técnico de las situaciones y de los procesos de lucha. En este caso, yo no puedo separar el proceso administrativo judicial de la movilización ambiental que se puede tornar en las calles, en las marchas, por ejemplo. Porque también tenemos una responsabilidad como movimiento ambiental de poder nutrirnos, ¿cierto? Para poder informar a la comunidad. Creo que es una de las cosas que saco en limpio es que en realidad tenemos que meter las manos en la masa para poder resistir o en realidad sostener o reaccionar ante las eventualidades del movimiento ambiental o de los distintos hitos del movimiento ambiental. Tengo más cosas en la cabeza, pero no sé si le queréis agregar algo más o más. No sé si queda claro, Isra, o si respondí algo medianamente. Sí, un poco. Yo igual como que trato de pensarlo más enfocando en cómo, o sea, tú das algunas pautas de cómo se va comportando el movimiento, pero quizás yo pienso, por ejemplo, no sé, en lo más práctico y concreto, por ejemplo, dentro de las acciones que puede emprender el movimiento, por ejemplo, ¿cuáles son las que realiza para crecer entre, digamos, la comunidad? ¿O cuáles son las que realiza para hacer digamos, enfrentar derechamente las acciones de la empresa o de los megaproyectos? Por ejemplo, no sé, una cosa que yo he visto de lo que ustedes han desarrollado es el tema de la vía judicial, como plantear en términos legales como una herramienta, digamos, importante, más allá también de que en paralelo se realicen otras, como el tema de las manifestaciones, ¿no es cierto? O quizás pensar cómo considerar de repente este mismo ejercicio que estamos haciendo aquí nosotros a propósito del taller, como una herramienta a la cual igual se le puede echar mano, que es la educación, po. Cómo se educa, digamos, sistemáticamente también a la comunidad para evitar, por ejemplo, este tipo de divisiones o, digamos, de repente como eh, tratar de combatir un poco esa priorización que las comunidades a veces tienen, que se van más como por lo concreto, ¿no es cierto? Lo inmediato, el beneficio inmediato para solucionar el problema concreto, que la mirada a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces un poco ver, tratar de esas acciones, yo creo, y una invitación también con la pregunta, a que todos, digamos, nos vayamos como haciendo conscientes de las acciones que vamos elaborando en el proceso y cómo las vamos también comunicando, enseñando, socializando. No sé, ese tipo de cosas. Ahí lo más no sé si va a agregar algo también. Sí, o sea, yo creo que el movimiento siempre hemos hablado de claro, o sea, no,
no olvidar siempre la lucha judicial y institucional que se puede dar, pero también nunca olvidar la calle también, como tener siempre esas dos frentes de lucha, porque claro, o sea, entendiendo la calle como todo lo que es como trabajo popular al final, de educación, de ir a los colegios a conversar el tema, de entregar volantes, de estar pintando autos con cal, de entregar, de poner afiches, de pegar con engrudo, en el fondo siempre, y también muy de la mano de una estrategia comunicacional digital, también siempre es relevante. Ahora yo creo que eso, este como repertorio de cosas, al final son acumulativas y deben ir siempre, bueno, de hecho, una de las actividades que está pendiente de hacer aquí en Limache es una cordelada de fotos de todas las cosas que se han hecho o que hizo el movimiento social a lo largo de todos estos tiempos. Como justamente hacer una recopilación de de esos mecanismos que tú consultas. Y en ese sentido yo siento que eh, pucha, eso habla de la trayectoria del movimiento, de todas las acciones que ha hecho, y cómo eso, yo creo que es como lo más importante, van nutriendo pues, podría decirse como una comunidad socioambiental en un territorio. O sea, en Limache el tema ambiental ya está posicionado. Y si viene otra empresa, ya vamos a partir no de cero, de foca cero, sino que ya tenemos una base sustancial, digamos, desde dónde pararnos y desde dónde ya luchar. Ya tenemos un bagaje institucional, un bagaje judicial, entonces, digamos, el movimiento ambiental ya no parte de cero, ya no hay que rearmar nada. Existe ya, digamos, una red a la cual uno puede acudir y enviar información, replicar. Entonces, digamos, todo eso han sido todos estos años, ¿cierto? Que no han sido en vano porque finalmente, además de echar abajo una termoeléctrica, también ya tenemos, digamos, un camino recorrido que nos va a servir para seguir nutriendo el tema socioambiental. Por ejemplo, nosotros ya habiendo sucedido este conflicto, nosotros tenemos una ONG de humedales, entendiendo de que ahora ya tenemos que irnos a lo más micro, o sea, ya, digamos, salvamos la situación macro, vámonos a defender los elementos vitales del territorio. Entonces, como ir avanzando, yo creo que en esa mirada de ir siempre tensionando hacia condiciones ambientales más óptimas. Interesante eso último que mencionas porque habla también como de la proyección y cómo se va convirtiendo el movimiento, que puede partir como una cosa muy inorgánica, así como de protesta, Y muy, descontento, muy reactiva, claro. claro, pero luego va proponiendo y proyectando también, pues, y que también ahí está el peligro, ojo, porque bueno, también muchos movimientos en la medida que van obteniendo cosas, también se van reduciendo porque se va perdiendo por un lado esa efervescencia. Y por otro lado, también el institucionalizarse, por ejemplo, a través de estas ONG, como tú mencionas, eh, también termina como, digamos, puede terminar como desligándose, digamos, de esa vinculación con la comunidad y, digamos, dedicándose a una tarea más concreta y acotada y en algunos casos más como incluso como intelectual o académica o técnica. Eh, Entonces, bueno, son como ideas que se me van ocurriendo mientras escucho y que también uno ha observado en los últimos años, digamos, desde los movimientos sociales en los que uno ha participado de distinta naturaleza. ¿Ah? Ujú. Sí, Sí. importante igual, obviamente, no perder el rumbo, yo creo, de todo lo que hemos hablado eh, Mm. en todos estos módulos, es no perder de vista lo social. Claro, Yo creo que eso claro. sí, claramente es algo que el movimiento ambiental, yo creo, debe tener siempre a considerar. Mm. Bueno, eso yo quería preguntar. No sé si les quité mucho tiempo, no sé si alguien más quiere preguntar otra cosa o comentar, no sé.
Sí, bueno, no sé si habremos respondido a la pregunta de César. Estuvo bueno ese contraste, porque es necesario tener las dos caras de la moneda para, para hacer la bajada territorial que hemos estado conversando. Claro, sí. Sí, yo creo que lo importante es entender cómo fractúa de un lado y de otro. Yo creo que ambas partes, como dicen en el fútbol, que el rival también juega, ambas partes están siempre tratando como de innovar, ir un paso adelante, ¿no es cierto? Y probar nuevas estrategias, tácticas, ¿no es cierto? Que claro, de repente uno piensa que solamente la empresa, el megaproyecto se las va por la vía legal y con la ayuda, digamos, del poder político, pero no, pues también actúa insertándose en la comunidad. Y por otro lado, también entender que el movimiento social no solo está inserto en la comunidad, sino que también ocupa las herramientas institucionales de manera, digamos, innovadora, creativa, y digamos, es un campo ahí de disputa, en todo sentido. Sí, Avanzamos con la última parte. mándale. Vaya. Esto es más cortito y bueno, tiene un poco que ver con lo que hablaba anteriormente de cómo se consolida una mirada ambiental en el territorio, y de la mano de eso está muy ligada este concepto de reservas de la biosfera. Yo no sé si todos aquí manejamos el concepto. em, algo hemos mencionado en los anteriores módulos, pero en general consiste en una conceptualización ambiental, territorial, eh, que aparece como objetivo aquí, dice conciliar la conservación biológica y la búsqueda de un desarrollo económico y social sustentable, podemos decir. Y dice que no son áreas protegidas en el sentido tradicional. Esto es muy importante porque en el fondo eh, nosotros entendemos las áreas protegidas, ¿cierto? Desde el punto de vista del conservacionismo más duro, que es tomar un área como un parque, como La Campana, y cerrarlo, ¿cierto? Y cerrarlo y tener un control y tener un monitoreo constante, ¿cierto? O idealmente constante de esa área, entendido como un espacio de biodiversidad que hay que, en el fondo, restringir acciones. Ya, esto en el fondo o lo ve desde la mirada contraria, es decir, entendiendo de que esa mirada del conservacionismo duro es una mirada conservadora, ¿cierto? Aquí lo que se busca es entender de que la humanidad también es naturaleza, ¿cierto? Nosotros, con nuestros procesos biológicos, también somos naturaleza y lo que creamos también es parte de la naturaleza, los poblados, las actividades eh, deben tener una correcta vinculación con los procesos ecológicos. Entonces, esta mirada de la reserva de la biosfera va un poco en esa línea. Aquí hay una explicación un poco de dónde nace, que es más institucional. Dice que esto nace del programa MAB, Men and Biosphere, de la UNESCO en el año 76 y que, bueno, aquí un concepto muy de la etimología, pero en el fondo una reserva de vida, ¿cierto? Un espacio de vida que en el fondo es como una pulsión de vida que hay en el territorio. Eh, y esto es un poco lo que les decía. La reserva de la biosfera consisten en áreas de gran envergadura en el territorio, no solamente como de un parque reducido a un reducto que se debe proteger, sino que mezcla en el fondo áreas pobladas y áreas de conservación. Y tiene como dice acá arriba el título, un modelo de gestión ambiental y territorial nuclear. Es como un núcleo, si lo vemos, o una célula, es una unidad celular. Que me imagino que ahí, por ejemplo, César, como profesor de biología, puede entender un poco más la, mm, la idea, pero en el fondo es que tenemos un núcleo genético que, que es el que hay que cuidar, ¿cierto? En este caso, un parque nacional que tiene biodiversidad, que tiene endemismo, tiene unas condiciones de, no sé, vertientes de agua, condiciones naturales que sí o sí hay que cuidar, ¿cierto? Y hay que preservar.
Esa zona núcleo debe estar reservada para ciertos usos como estaciones científicas o una administración para mantener un monitoreo. Pero se subentiende que alrededor deben haber también ciertos manejos y usos sostenibles que puedan hacer cuidar este núcleo, ¿cierto? Lo que se puede entender esto como un citoplasma o un cuerpo, digamos, celular, y esto como una capa, digamos, celular. Entonces, como una zona de amortiguación que sirva de contención, ¿cierto?, para el núcleo, y una área de transición donde ya pueden haber actividades un poco más impactantes, por así decirlo, pero que obviamente todo dentro de un ámbito sustentable. Entonces, claro, fuera del núcleo, en el fondo, también puede haber recreación, turismo, educación, otro tipo de usos, asentamientos humanos también, caminos, pero todo en el fondo entendiendo de que si cuidamos en lo que está alrededor del núcleo, el núcleo obviamente se va a preservar mejor, entendiendo de que los límites de un parque nacional no es como que del límite para afuera nos afecte el núcleo. Entonces, tiene toda esta lógica, digamos, esto de hablar de reservas de la biosfera. Acá, bueno, también como recomendación bibliográfica está este libro, Reservas de la Biosfera de Chile, Laboratorios para la Sustentabilidad, donde se presentan las 10 reservas de la biosfera que tiene Chile. Eh, la reserva de la biosfera Lauca, Fray Jorge, que está ahí en la cuarta región, eh, Campana Peñuelas, Archipiélago Juan Fernández, bueno, esto también está en la quinta región, pero está en la zona insular. El corredor biológico, me parece que no lo alcanzo a ver, corredor biológico Nevado de Chillán, la Araucarias, bosques templados, la 10ª región, Laguna San Rafael, Torres del Paine, Cabo de Hornos. Esas son las 10 reservas de la biosfera que tiene Chile, y este libro un poco habla de todas ellas. Ya en el libro ustedes pueden encontrar artículos científicos de cada una de estas reservas, entendiendo cuándo se decretaron por la UNESCO, cuáles son sus valores ambientales, cuáles son sus problemáticas, etcétera, etcétera. Algo que se me fue a decir es que, claro, esto es bueno, decirlo en términos coloquiales, una chapa que entrega a la UNESCO como una organización global, ¿cierto? Pero no implica protección institucional, jurídica, legal. No es vinculante, digamos. Entonces, esto son conceptos que provienen de la academia, provienen de la universidad, provienen de un ámbito más, digamos, fuera de lo legal, pero que igualmente han sido, por lo menos en el caso nuestro de la Campana Peñuelas, ha sido asumido por la comunidad como un concepto válido y un concepto por el cual nosotros también tenemos algo por el que luchar. O sea, en el fondo pasamos de la idea de la zona de sacrificio a reserva de la biosfera, entendiendo de que, claro, o sea, uno puede decir, oye, pero ¿qué valor ambiental hay en Limache? ¿Qué valor ambiental si el Limache no tiene una protección o no tiene no sé, un sitio prioritario, no tiene como alguna designación ambiental? Pero nosotros nos tomamos de este concepto y desde ahí decimos, nosotros somos reserva de la biosfera, eh, nosotros como tal tenemos estos valores que están declarados por la UNESCO, y también está, bueno, por lo menos tenemos la zona núcleo, que es la Campana y el lago Peñuelas, que están, digamos, tienen monitoreo de CONAF, pero digamos, en el fondo no nos quedamos solo ahí, en la Campana, sino que también, si no cuidamos lo que está alrededor de la Campana, obviamente la Campana se va a ver mermada, como veíamos en el GIF de antes, ¿cierto? Del material particulado entrando hacia el parque. Bueno, aquí, claro, aquí hay algunas fotos de algunos lienzos, algunas expediciones que hemos hecho a los cerros de la reserva. Y bueno, por ejemplo, este link que está acá tira a una página que es de CONAF que muestra un poco las condiciones de la reserva. La quería abrir, a ver si es que la podemos ver. ¿Se ve? Parece que se sigue viendo
Se sigue viendo la diapo, parece, ¿no? Sí, Sí. sí. Sí, tienes que cerrar el Ya, bueno. PowerPoint, yo creo, o cambiarla. Ya, espérame un poco. Sí, es un Pero portal. si compartes pantalla debiese verse. A ver, espérame un poco. Eh, ahí. Es un portal que en verdad es bien gráfico, que tiene harta información sobre la reserva. En el fondo muestran los distintos como ámbitos que tiene la reserva. Por ejemplo, lo podemos ver desde el punto de vista de las comunas. Entonces podemos ver que estas son todas las comunas que abarca la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Son bastantes, son como 13 comunas. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13. 13 comunas que abarca esta reserva, y asimismo ustedes pueden ver otro tipo de información, como por ejemplo eh, lo que está como antropizado, lo que está poblado y lo que está en uso silvestre o rural. En el fondo entender que, como decía anteriormente, esto no es un, un modo de entender la naturaleza desde la neta separación entre lo social y lo ambiental, sino que una mezcla de ambos mundos. Y también existen como sistemas o corredores, circuitos, que plantea esto como respecto para el turismo principalmente y para conocer el patrimonio que existe en la Reserva de la Biosfera. Eso también es súper importante, de que en el fondo también esto eh, va de la mano, ligado de, un, de prácticas culturales locales que han mantenido la sustentabilidad de los lugares. Por ejemplo, prácticas de agroecología, que en el fondo mantienen condiciones ambientales saludables, ¿cierto? Para la reserva, de menor consumo de agua, por ejemplo, o artesanía local, que son parte de la identidad de una reserva de la biosfera, son también elementos que se tratan de rescatar en este modelo de gestión, entendiendo de que también, no sé, la greda que pueda haber en el cerro es parte también de la misma de la naturaleza, y que los pobladores también eh, han sabido conocer, pues, han sabido llevar de la mano con lo que la misma naturaleza provee de una forma sustentable. Y bueno, dicho eso, está ese link que ahí ustedes lo pueden revisar. Y como último tema es, bueno, mencionarles que a lo largo de toda la lucha, en el fondo, como les decía, pasamos de una visión negativa, ¿cierto?, del territorio, en el sentido de que no queremos ser una zona de sacrificio, ¿cierto? De no, 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 a una visión de que queremos en el fondo preservar este lugar porque somos algo más, ¿cierto? Somos una reserva, y por eso, por ejemplo, en su momento se levantaron encuentros territoriales por reserva de la biosfera. Este es el del primer encuentro, las imágenes que está ahí aquí, que fue de 2017, me parece. Pero asimismo, después esto creció y ahora existe un consejo de la Reserva de la Biosfera, un consejo autoconvocado, ya que en el fondo es un organismo eh, que tampoco tiene personalidad jurídica, es un grupo de compañeros y compañeras que se digamos, convocaron a través de estos encuentros, que promueven estrategias desde lo popular o desde lo autogestionado, de oficios sustentables, de toda una visión, digamos, eh, más antidesarrollista, podríamos decirlo, de, de mantener la reserva de la biosfera. Entonces, un poco también, ya, y cerrando y volviendo a empalmar con lo que hablábamos antes, esto ha sido todo un trabajo de años de distintas prácticas, no sé, desde pasar al volanteo en la calle a levantar propuestas de organización, ¿cierto? Y de autoorganización ambiental, socioambiental en el territorio. Entonces ha sido una larga data, ha sido harto trabajo el que se ha hecho,
Y bueno, y desde aquí estamos, en el fondo, decir de que quizá hace 8 años cuando partió esto no teníamos nada de esto y ahora ya, digamos, estamos un poco más articulados y podemos decir de que existe ya una comunidad o una red socioambiental en Limache y en las comunas aledañas a la cual podemos, digamos, acudir y seguir posicionando estos temas que tanto nos interesan. Muy bien, Eso, estimados, estimadas. excelente. Preguntas, comentarios. No sé, parto preguntando a los demás si es que en los lugares donde ustedes están, y en base a los conflictos que conversábamos anteriormente, existen iniciativas similares a las que han expuesto acá los chiquillos. O si pudieran como hacer también el ejercicio quizás de visualizar en qué etapa de este proceso están ustedes. Eh, Porque acá los chiquillos nos contaron un poco toda la historia en lo que están hoy día proyectando también, creciendo y tratando de consolidar un triunfo que tuvieron. Y no sé cuál es la situación en los otros lugares, como para poder irnos enterando y haciéndonos conscientes de ese momento y lugar en el que están. No sé si les hace sentido quizá o han conocido también como algún mecanismo de cómo se insertaron también los megaproyectos, si es que han conocido también o si es que les llama la atención incluso algún hito, algún acontecimiento que mencionamos para poder desarrollarlo. O el César. Es interesante este tema de cómo la comunidad se apropia de un concepto técnico, ¿no? Como es el de la reserva de la biosfera, o que podría ser como un parque nacional o una reserva. Y yo lo miro un poco acá con lo que pasa en la Reserva Nacional Las Chinchillas en Illapel, que muestra lo opuesto a aquello, en donde siempre la comunidad, la gestión municipal, la ciudadanía en su conjunto, y también con mucho dolor las escuelas, han estado muy de espaldas a la Reserva Nacional Las Chinchillas. No está integrado de buena manera la reserva, pese a que lleva casi 40 años en el territorio constituida. Y, y, lo, y la apropiación de ese lugar por parte de la comunidad es prácticamente nulo. Y tampoco eso va a venir desde la institucionalidad administradora, que en este caso es la CONAF, porque históricamente la CONAF también tiene una tradición, tiene una historia en donde muchas veces estos espacios de conservación se conciben como islas, ¿no? La gestión es hacia adentro de la unidad, no hacia afuera. Y es muy interesante ver cómo ahí la historia que ustedes contaron muestra al revés, ¿no? Un concepto que es muy técnico como la reserva de la biosfera, se reconfigura, se remira, se reapropia y empieza a tomar vida. Yo he tenido la sensación viendo varios procesos así como paralelos de que gran parte del éxito de la defensa de los territorios pasa por las comunidades se apropian de estos conceptos técnicos y no los asimilen técnicamente, sino que los empiecen a resignificar. Ahí yo creo que ahí hay gran parte del proceso ganado, y frente a todos estos elementos externos que vienen a distorsionar la relación ser humano-naturaleza, particularmente las empresas de factura extractivista. Entonces, es muy motivador ver cómo ahí hay un ejemplo concreto de cómo se pueden encaminar en lo personal. En Huentalauquén hemos ido desarrollando cosas de instalar figuras de conservación en la desembocadura del río Chuapa, y estamos en un proceso, como por parte de la ONG que yo soy parte, de instalar socios locales en ese territorio para llevar la acción de nuestra ONG, que es nacional, a ese territorio también, y ser caja de resonancia también de las inquietudes locales. Entonces, pero yo creo que pasa por eso, de que conceptos técnicos como humedales, reservas de las biosferas, parques nacionales,
se empiecen a remirar y empiecen a dialogar como elementos técnicos con el imaginario local. Ahí los que estamos inquietos por estos temas tenemos una responsabilidad de interpretación súper fuerte, de escuchar a las comunidades, a los vecinos, y hacer empatar un poco estas demandas técnicas que tienen también estos conceptos como de reserva, de la biosfera, humedal, en fin, con esas inquietudes. Y que ese conocimiento local se vuelque a la resignificación de ese humedal, de esa reserva. Así que gracias ahí por compartir esa experiencia. Sí, yo creo que uno de los puntos claves que pudimos quizás agarrar, a lo mejor no lo aventuramos de esa manera, pero sí hacerle sentido a la gente. Yo creo que igual esa situación y viendo como también las necesidades de la gente, pudimos darlo vuelta un poco, como en un momento el tema de no es sequía, es saqueo, a la gente sí le causó sentido cuando entendieron que iba a instalarse la termoeléctrica en sectores donde practicaban la agricultura y que ya no hay agua. Cosas que se van relacionando que en realidad no necesariamente tenéis que estar en una junta de vecinos haciendo como educación popular como muchas y muchos conocemos o aplicamos en algún momento, ¿no? Pero sí desde consignas. Por ejemplo, el yo no me vendo se sigue como utilizando para otras cosas que tienen sentido o que no les calza en cuanto a la administración de este municipio. Y es una consigna que se posicionó desde el movimiento ambiental. Entonces, como tenerle o que le cause sentido como a lo cotidiano de la gente, fue lo que yo creo que fue una gran ganada para poder unificar Limache, el Mueve y el Emana, que fue, ¿cierto? Y que también se consolide, ¿no? Porque nosotros hablamos desde la representación de nuestras organizaciones de Limache, pero igual en la provincia del Marga Marga estuvo unificada muchos años, hasta el término, digamos, de este conflicto ambiental. Entonces, que le haya causado como sentido en general a la gente y que hayan sido consignas como bien para darle vuelta. O sea, yo creo que no todas y todos saben que es una reserva de la biosfera, pero gran mayoría ya le quedó en el imaginario de que reserva de la biosfera lo relacionan con la campana, y entonces es como, un bosque, ¿cachai? Y sí tiene sentido actual, como lo que está pasando ahora con el tema de los incendios, intencionales o no, tiene un sentido en cuanto a la reserva de la biosfera también. Entonces, he estado escuchando, he estado atenta respecto al tema de los incendios, por ejemplo, que también les causa sentido con este concepto, la reserva de la biosfera Campana Peñuela. Entonces, creo que no sé si fue intencional, yo por lo menos no lo hice intencional que las consignas fueran así tan rápidas, pero a la gente les causó revuelo. No creo que sea necesario ser tan academicista o tan políticamente correcto para hacer una campaña o agitación política, medioambiental, de propaganda. Eso. Muchas gracias, César, igual, como que me causa sentido lo que me estabas diciendo también, como con el tema de la reserva, que ustedes también están allá, que entiendo, me imagino que deben tener como bastante megaproyectos que rodeen a esa reserva, ¿no? Sí, pues en Illapel, sí, que en Illapel también hay un imaginario histórico que es descrito desde Darwin, que tiene que ver con la minería, y ese imaginario está muy presente en el territorio, y la reserva La Chinchilla, en rigor, es una isla en función de todo el contexto, pero no necesariamente debería ser una isla, o podría seguir siendo una isla, sino que podría irradiar su propósito en otras instancias, y eso no se ha hecho. Entonces, el imaginario de extracción minera ha aplastado, ¿no es cierto?, cualquier otra posibilidad de concebir el territorio. Y la gestión asociada a la reserva no ha sido capaz de hacer mella en esa realidad. Así que no, todo lo contrario, se ha encapsulado sobre sí mismo. Y ahí hay muchos factores históricos y también de las personas que vivimos acá, que lamentablemente no atenta contra eso. Sí, pero claramente hay proyectos mineros. O sea, de hecho, a menos de 8 kilómetros lineales hay un megaproyecto que se está instalando hace años ahí, y la reserva sigue siendo encajonada en sus límites administrativos. Administrativo. Entiendo.
No sé si alguien más quisiera comentar algo como para ir cerrando. Omar, quizá alguna apreciación. María Isabel, Tati, Paulina. Hola. Que no encuentro Hola. la para levantar la mano, pero ¿me escuchó? Sí. Ya, mira, no he escuchado completo porque me han interrumpido, pero he tratado, no sé si repito, pero la idea de lo que conversan ahora acerca del concepto, en este caso de reserva de la biosfera de Limache. Bueno, yo soy de Limache y trabajo o comparto hartas de las acciones con los chiquillos que están presentando, con Sadi y Omar por si acaso. Entonces, por eso tampoco he querido compartir porque sería repetir lo mismo. Pero estaba pensando que ahora como también participo en la ONG Red Humedales Urbanos, y en su momento, por el tema de la termoeléctrica y Carmen Polpaico, con este concepto de reservas de la biosfera que se ha hecho, y espero que siga siendo reconocido. Y en un momento también, yo me acuerdo que sentí que Red Humedales Urbanos, o Estero Limache Humedal Urbano, era como una frase que podía instalarse. Creo que hace falta, o tal vez yo desconozco, como la intervención o la participación de los medios o de las personas que trabajan como en la parte periodística, en la parte que pudieran de alguna forma instalar de esta forma que se instala cualquier cosa en realidad, cualquier cosa inútil que a veces nos parece interesante, pero en realidad es toda una maquinaria que puede ser usada para bien o para mal, que es del concepto, del logo, de la frase repetida, del darle algún fundamento o algún sentido a la frase, o en este caso, por ejemplo, a la palabra reserva. Entonces, yo echo de menos como la participación de ese tipo de personas que pudieran colaborar, porque en el caso de acá de Limache, con el tema de reserva de la biosfera, la verdad es que se tomó y la mayoría de las personas empezamos a usarla. Pero creo que si se hubiera instalado, por ejemplo, los municipios, algunos que tienen un grado de conciencia ambiental, lo instalan desde su propia propaganda de municipio. Dice comuna de, no sé, Quilicura, no tengo idea, reserva de la biosfera. Entonces está instalándose mediáticamente el concepto. En cambio en esta comuna no. Bueno, y me imagino que en muchas otras partes no. Pero ¿a qué voy? A que podría, como que hace falta ese tipo de, no sé cómo llamarlo, no sé si alguien me puede ayudar, ese tipo de complemento para instalar conceptos mediáticamente para la y que la comunidad se vaya informando, porque lamentablemente no tenemos estas cosas sociales o socioambientales han surgido de la necesidad de que nadie nos protege. O sea, un municipio debiera tener un deber de protección de la salud, por lo menos cuidado del medio ambiente de su comuna, y no lo hace en muchos municipios, como en el de Limache. Entonces hemos tenido que hacerlo nosotros, pero con la colaboración de este tipo de, como digo, que se me fue la palabra, que no sabría cómo decirlo, porque me acuerdo haberlo conversado, me decía, pero les hace falta propaganda, les hace falta publicidad, les hace falta un logo, les hace falta una frase, me decían, pero claro, yo decía, sí, pero ¿quién lo hace? Entonces, yo creo que eso es súper importante y casi sería como más rápido, porque lamentablemente la mayoría de las personas tenemos poco tiempo y una frase nos da sentido y la tomamos y es sencillo. Entonces creo que sería súper bueno que esa colaboración, yo no sé a quién pedírsela, no sé si estoy hablando a la pared, al gato, no tengo idea, pero de alguna manera pues, creo que nos ha hecho falta, o tal vez, como les digo, desde mi experiencia, nos hace falta ese tipo de colaboración para poder llegar. Eso quería decir. No sé si se me entendió. En el fondo estoy Sí. viendo la necesidad que por lo menos acá creo que todavía es necesaria. Aquí me refiero a Limache, por ejemplo. Y por lo que dice acá alguien de Illapel, que es una comuna que quiero mucho, y también veo las chinchillas como muy, muy escondidas ahí, yo incluso gente de Illapel no tiene ni idea, y yo que estoy acá, bueno, obviamente a mí me interesa lo ambiental, entonces, claro, esa instalación del concepto, de la importancia, con la repetición, con no sé qué cosa, creo que sería muy, muy, muy bueno tener esa maquinaria, obviamente no la tenemos, pero tal vez no sé de qué forma, creo que sería súper valiosa. Nos ayudaría a avanzar mucho más rápido. No sé si para allá iba lo que estaban Súper, hablando. Tati.
Sí, yo entendí perfectamente que es como la maquinaria más comunicacional, que quizás los medios locales pudieran hablar de los temas o que tener toda una maquinaria comunicacional de la mano o aliada, digamos, a nuestro objetivo. Y claro, yo ahí, en verdad sí, estoy totalmente de acuerdo, pero me estaba acordando de que cuando se presentó el libro Náusea, que es el que vimos el último módulo anterior, yo me acuerdo que hablando con el autor, él decía que la crónica es un tipo de expresión literaria que por lo menos él no había visto crónicas de temas socioambientales. Y decía como quizá hay que ir innovando, hay que ir buscando fórmulas, métodos para ir comunicando lo que sucede en los territorios. O sea, quizás hacer crónicas de lo que pasa en las chinchillas, o hacer, asimismo pueden ser cualquier otra cuestión, podcast o trabajos periodísticos. En el fondo, yo creo que al final el rol de los movimientos socioambientales es ir buscando todos esos posibles mecanismos, un poco lo que decía también el Isra anteriormente, los repertorios como de acciones son infinitos finalmente. Entonces, yo creo que, pucha, si no nos resulta algo, tenemos que probar otra cosa. Felizmente en Limache nos funcionó el tema de la reserva de la biosfera como un concepto, claro, técnico que caló, pero quizás no habría funcionado, po. Y quizás no se habría levantado un consejo. Entonces, pero yo creo que al final es como mantenerse ahí al pie del cañón respecto al tema y buscar otras formas, quizás. Quizás si no funciona otra, hay que buscar otro método. Pero eso, yo creo que por ahí va un poco la cosa de buscar las consignas adecuadas, las teclas adecuadas para hacer sentido a la comunidad. En el fondo, disputar el sentido común es muy importante a la hora de posicionar los temas. Muy bien. Creatividad nos falta cuando la gente haga esto. Sí. Oye, yo quería también decir que ahí a César ahí sería bonito conocer también el trabajo que tienen ustedes. No sé si quizás nos pueden enviar alguna información, página o link que podamos acceder al trabajo que están haciendo, conocer la ONG que ustedes están haciendo sería también bueno, también como parte de este mismo, ¿Te de este refieres mismo, al de Puerta Constitución? claro, claro, claro. O cualquier otro tipo de trabajo que estén haciendo, porque un poco, y yo creo que se han dado cuenta de que este taller, en el fondo, nosotros lo que hemos querido es que ustedes estén en movimiento, o sea, que ojalá se puedan insertar y si tienen ya algo levantado, pucha, sería ideal conocerlo y también seguir ahí afianzando los vínculos entre organizaciones. Bueno, como más que nada comentario final, igual del último módulo. Bueno, y también decir que me hace mucho sentido todo lo que mencionan, y igual yo pienso más como la sociabilización desde los más pequeños, así como profesora, y de hecho como que se me han ocurrido un montón de clases sobre esta materia y actividades. Y bueno, creo que ahí pienso yo más dirigir así como todo lo que ustedes hablan. Y bueno, no, más que nada también dar las gracias, estuvo súper bueno. Yo personalmente no estoy en ningún como asociación, realmente. No sé si lo vaya a estar alguna vez, siendo sincera. Pero no, bacán lo que se hace y que también se difunda. Súper bueno. Eso más que nada, agradecer que se dio la oportunidad y que me pude inscribir, ¿no? A veces uno ve caleta de estos talleres así gratis sobre un montón de cosas y a veces de una u otra forma no asistes, aunque sean online y cosas así. Pero bueno, fue bacán haber ingresado a este. Eso, muchas gracias. Que estén bien. Bacán. Muchas gracias. Muy Creo bien. que
Eso. Hay más comentarios. Bueno, para nosotros como librería ha sido súper grato también poder abrir este espacio. Espero también que a los chiquillos, tanto a la Sadi como a Lomar, también les haya servido un poco como de repente un pie forzado para reflexionar más a conciencia sobre estos temas, porque al comienzo como que no querían mucho, no sé. Temerosos, Entonces, temerosos. claro, pero es que yo creo que ese es un tema porque por lo general uno deja estas instancias precisamente a personas que vienen a veces de la parte más académica o que, digamos, son tildadas como los expertos porque han estudiado muchos procesos, muchas teorías, ¿no es cierto? O tienen un gran manejo de un de una amplia gama de conceptos, pero también yo creo que es importante que este tipo de espacios también vengan y sean impartidos por quienes han vivenciado estos procesos. ¿Ya? Y de ahí venía, digamos, también la iniciativa y qué suerte se haya concretado así, de hacer algo más práctico, más desde la experiencia y también, por supuesto, pasando por algunos libros que son relevantes tanto en términos generales como también específicos para entender estas problemáticas localmente. ¿Ya? Así que yo les doy las gracias a la Sadi y a Lomar y también a todas y a todos los que han querido participar de este taller. Em, yo, bueno, terminando esta última sesión, voy a subir, yo creo que dentro de la próxima semana, digamos, las sesiones a YouTube para que el taller quede a disposición de otras personas también y ahí, bueno, les voy a enviar la lista de reproducción para que ustedes ojalá también la puedan socializar y compartir, ¿ya? Y utilizar, no sé, si quieren hacer el taller por allá, si quieren mostrarlo a otras personas, la idea es que con eso se pueda difundir, ¿ya? Eso por mi parte. Yo Sí. sí Ajá, quiero, dale. que quiero hacer otro comentario de lo que dice Israel, igual un poco de esto desde los no expertos y desde la práctica, creo que es súper importante y también entender de que personas comunes y corrientes igual pueden leer libros, por así decirlo, y saberse también cómo o aprender desde como los mismos libros que leí, por ejemplo, en la U y que te lo enseña un profe, pero que los leí tú mismo y aprendiste de la misma forma, o así como, y que como romper igual un poco ese estigma que se tiene de que la gente no sabe nada, porque sí hay gente que no fue, no sé, a la universidad y sabe caleta y es terrible buena persona y un montón de cosas más que la gente que va a la U no es así, por ejemplo. Pero bueno, eso más que nada, así como igual reforzando lo que hicieron, creo que bueno, de nuevo dar las gracias, estuvo realmente bueno. Y eso, que estén bien. Bacán. No, agradecerles también por su participación constante, María Isabel, Paulina, César, de verdad muchas gracias también por el interés también que es la primera vez que con el Omar hacemos esto en realidad. Bueno, ahí está un poquito la cuota del Omar, es como mucho más técnico, ¿cierto? En términos ambientales, igual yo como que me muevo más como en el área política en realidad, entonces igual fuimos un gran equipo por lo menos y agradecerle igual a Librería en el Blanco por la oportunidad también. Sí, de verdad que estábamos muy temerosos, de verdad que sí, pero bueno, resultó bien y también las cosas a reparar también hay cosas que también vamos viendo en el camino también. Y que también, aparte, este taller se viene en un periodo de victoria, sería muy distinto exponer la historia del conflicto medioambiental, por ejemplo, cuando estuviéramos Chantada la termoeléctrica, a comparación de lo que nos pasó a nosotros en octubre. Es muy distinto. Claro. Entonces también desde las experiencias también nos quisimos mover y al parecer resultó súper bien. Sí, súper bien. Quiero felicitar de nuevo el nivel también porque la verdad es que por un lado fue bien didáctico y por otro lado con información bien interesante en general. Así que súper bien. Súper, ¿Ven? Ahí tienen otra acción para su repertorio. así es. Esto también es Bueno, parte de. sí, Sí, también sí muchas se va gracias a aprendiendo. todos. Sí, yo también creo que la pasé muy bien, en verdad, con
discusiones que en algún momento se dieron, creo yo. El espacio para la reflexión fue bastante interesante. Yo también puedo decir que aprendí. Aprendí harto igual con ustedes. Así que muchas gracias por su interés, su curiosidad, sus ganas de nutrirse más de este tema también. O sea, nosotros tampoco somos expertos tampoco, en la misma línea de lo que hablábamos antes, que también estamos ávidos de seguir entendiendo y nutriendo el tema socioambiental. Así que, bueno, y respecto a lo que decía la compañera María Isabel, motívese a participar en alguna cosa, no es necesario que sea una ONG o algo constituido, sino que puede ser un movimiento social, alguna cosa, o apañar desde el voluntariado, pero insistimos, igual la idea es que ustedes por lo menos salgan con la motivación claro, y desde desde el aula yo creo que ya es también un gran apoyo a la difusión del tema, así que Es si otra también forma de militancia, eso. Otra claro, militancia. así que si también se les ocurrieron cosas para llevar al aula, pucha, yo creo que también con eso Sí. nos hace muy contentos que eso inspire, así que bacán. Por ese lado también les agradecemos a ustedes. Muy bien. Ya, dejamos hasta acá entonces. Súper. Estamos en contacto por el WhatsApp, por el correo, Muchas para que gracias. podamos seguir compartiendo información de todo tipo, ya no solo para efectos de este taller, sino que, bueno, la idea es que los vínculos permanezcan también entre Ujú. quienes se interesen por el tema. Así que eso, muchas gracias de nuevo y que tengan un buen fin de año, Gracias. ¿no es cierto? Muchas A pesar de que luego va a empezar otro exactamente igual, como dicen por ahí. Pero eso, ya por lo menos psicológicamente algo ayuda para Un echarse vuelito. recambio. Ya, Recambio. eso chiquillos, muchas Chau. gracias, que estén muy bien. Un abrazo Gracias. a Que estén todos muy bien. y a Muy bien, todas. muchas gracias. Chao, chao. Buenas fiestas.